Estamos con José Disnez, trabajador social del Ayuntamiento de Burgos. Le hemos querido entrevistar un poco en representación de las trabajadoras y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Burgos por resultas un poco del conflicto que han venido teniendo desde las últimas semanas. En primer lugar, bueno, en abril se hace público porque hay una convocatoria de huelga, el conflicto de las trabajadoras sociales con el Ayuntamiento, pero parece y pensamos que es un malestar que viene ya de lejos, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco el origen del conflicto. Sí, así es. Desde que en 2008 se empieza a aplicar o se empieza a incorporar a los trabajadores sociales en la gestión del sistema para la atención de la autonomía y la dependencia, se incorporan una serie de funciones y nuevas tareas al colectivo de trabajadores sociales. En ese momento se doblan los CEAs. Pero a partir de la aprobación de la ley y la posterior aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales en 2010, se empiezan a generar nuevas tareas, funciones y cometidos de gran complejidad técnica en muchos casos a los trabajadores sociales. A esto se suma una crisis entonces a partir del 2008 con una sobrecarga en los CEAs, en la atención desde los equipos de acción social básica, a lo que se suma posteriormente una pandemia que puede haber servido de espoleta para que aflore el conflicto, y en una dinámica por parte de la Administración autonómica y otras administraciones para incorporar nuevas tareas y funciones a los equipos de acción social básica y principalmente a los trabajadores y trabajadoras sociales de los CEAs. Un poco al hilo de lo anterior, en estas semanas que nos han precedido ha habido una serie de movilizaciones, ¿verdad? Concentraciones, ha habido también una concentración en uno de los plenos en dos de los plenos del Ayuntamiento de Burgos. También, como vecinos hemos podido comprobar un poco que ha habido una gran difusión de carteles a lo largo de toda la ciudad. Algunos de los lemas que, digamos, protagonizaban esas movilizaciones eran, por un lado, reconocimiento ya, y por otro lado, no nos exprimáis. No sé un poco cuál es el contenido detrás de esto. Bueno, la verdad es que ha habido un trabajo por parte sobre todo de algunas de las compañeras de trabajadoras sociales que yo creo que hay que poner en valor, porque han sido, en ese sentido, se han propuesto medidas originales, incluso divertidas, y han conseguido llegar a la opinión pública y a los medios de comunicación y a los vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no? Tanto las propuestas de los lemas de las campañas como las distintas actividades que se fueron desarrollando, creo que sobre todo se pueden caracterizar por esa originalidad y ese carácter quizás un poco innovador, ¿no? Que rompe además dentro de un colectivo que no es un colectivo que esté habituado o tenga costumbre de promover este tipo de movilizaciones y protestas en la ciudad o en otras administraciones públicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso hay que ponerlo en valor, sobre todo en las compañeras que se encargaron más de esa tarea. Con respecto a los lemas, el lema que se eligió como lema de la campaña era el reconocimiento ya. Se perseguía sobre todo una visibilización del colectivo que estaba pendiente de llevarse a cabo, el reconocimiento con respecto a la necesidad de estabilización de la plantilla, de incorporar nuevas plazas, la ratio de profesional por trabajador, la ratio de profesionales por población, la necesidad de equiparar un complemento específico con respecto a otros profesionales de la administración local que sin explicación aparente entendíamos que faltaba de desarrollar ese complemento específico. Y por otra parte también, como consecuencia de estos años de crisis y posteriormente con la pandemia, la necesidad de contar con algún servicio de psicología preventiva que sirviera de apoyo en determinadas situaciones de estrés o de conflicto que pudiera derivarse en la gestión de los servicios sociales. No nos exprimáis, pues apela sobre todo a lo mejor a una parte más emocional,
En ese sentido, se quiere poner en evidencia la presión que sufre el profesional, no tanto cuando se habla de no nos exprimáis, no tanto por parte de la población está ejerciendo su derecho a recibir unos servicios que en muchos casos estamos hablando de prestaciones esenciales y de derechos subjetivos que la población tiene derecho a reclamar a la administración pública, pero es la administración pública la que está exprimiendo esos recursos humanos para poder gestionar de la manera que se pueda esos servicios y esas prestaciones. Por lo tanto, el lema va más dirigido a la administración que no a los vecinos y vecinas de la ciudad. Comentabas antes que, pues eso, que igual quizá subrayando un poco el carácter innovador de, pues tanto en la selección de lemas como también en las propias actividades, y bueno, que llamaba aún más la atención lo positivo de esta creatividad, digamos, teniendo en cuenta pues eso, que igual era un colectivo que no estaba acostumbrado a movilizarse de manera sostenida, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en este 1 de mayo podemos ver a las compañeras, a las trabajadoras sociales, saliendo también en la marcha convocada por las organizaciones sindicales libertarias y combativas. Entonces, no sé cómo valoráis un poco... Yo, como miembro también de CGT, valoro de manera muy positiva la participación del colectivo profesional de trabajadoras sociales en esta manifestación del 1 de mayo. No es la primera vez que se produce este tipo de situación o de manifestación, de movilización por parte del colectivo de trabajadoras sociales. Y creo que también por parte del colectivo de trabajadoras sociales se quería reconocer el papel que ha jugado, en este caso, el sindicato CGT como apoyo en la convocatoria de la huelga, en las distintas movilizaciones, el apoyo y asesoramiento que se ha recibido por parte del sindicato. Yo creo que, de alguna manera, esta participación en la manifestación del 1 de mayo pretendía ser un reconocimiento y un agradecimiento al sindicato. Y bueno, en principio la jornada de huelga indefinida, estaba convocada de cara, bueno, como fecha de inicio, digamos, el 4 de mayo, el 3 de mayo. Finalmente se suspende temporalmente. ¿Cuáles son los motivos que llevan a esta suspensión, digamos, temporal y bajo qué condiciones? Se producen una serie de reuniones con el equipo de gobierno, principalmente representadas por la concejala de personal, la concejala de servicios sociales y la responsable de personal del ayuntamiento. Una serie de reuniones que, a medida que se van produciendo, se observa un cambio de actitud por parte principalmente de las concejalas. Se establecen una serie de líneas mínimas que entendemos por parte del colectivo que deben ser asumidas por el ayuntamiento, y se le exige que haya un posicionamiento público que se hace a través de un comunicado de prensa, y que eso de alguna manera se pone encima de la mesa, se valora por parte del colectivo, y aunque se considera que no tenemos nada conseguido como tal, está todo por hacer. Muchas de las cuestiones, más allá de la buena voluntad y la declaración de intenciones por parte de las responsables políticas por tratar de satisfacer al menos algunas de las medidas que se promovían por parte de las trabajadoras sociales. Y desde ese planteamiento el colectivo reflexiona, pone encima de la mesa, hay un debate intenso dentro del colectivo, después de esa última reunión con los responsables políticos, y finalmente se valora la conveniencia de dar un plazo de tiempo para que el equipo de gobierno pueda implementar las medidas que se reclaman por parte de las trabajadoras sociales, que principalmente son la incorporación de 8 plazas en la plantilla del ayuntamiento, la incorporación en la oferta de empleo público del 2022 de 2 plazas vacantes que existen actualmente en la plantilla de trabajadoras sociales, la valoración de los puestos de trabajo como elemento previo para valorar el complemento específico,
y la sustitución de las bajas como una medida que, aunque no se plantean tiempos exactos, nuestra reclamación era que en menos de 2 o 3 semanas se pudieran incorporar se pudieran cubrir las vacantes o las plazas cuando existe una situación de baja o un permiso de larga duración, que se pudieran incorporar en menos de 2 o 3 semanas. Ese planteamiento no se ha conseguido, no hay una manifestación expresa, pero sí que hay una voluntad de poder recortar al máximo los plazos para poder cubrir esas bajas. Y con respecto al servicio de psicología preventiva que se solicitaba al ayuntamiento, sí que hay un compromiso de atender de manera puntual por parte de la mutua del ayuntamiento cuando se produzcan ese tipo de situaciones. No se genera como tal un servicio específico de psicología preventiva. Y ese a lo mejor es el elemento que queda más pendiente de negociar por parte del colectivo con el ayuntamiento. Hay unos plazos de tiempo que por la propia administración marca y es lo que ha puesto encima de la mesa la necesidad de dar un tiempo de cortesía al ayuntamiento para a partir de ahí, como plazo máximo septiembre, valorar en todo caso si conviene o la conveniencia de retomar la convocatoria de huelga o otro tipo de medidas que puedan ser necesarias para exigir lo que el colectivo considera que son derechos profesionales de los trabajadores sociales. Las trabajadoras sociales de la plantilla hablaban, ¿no?, en alguno de sus últimos comunicados de, vamos a dar una oportunidad al equipo de gobierno para que, digamos, atienda nuestros posicionamientos mínimos. Entonces, dentro de estos posicionamientos mínimos, cabría que entrara una de las demandas históricas de las trabajadoras sociales de la ciudad, que es la bajada de ratios. Eso es más complicado porque no depende tanto de la corporación local como de la administración autonómica. La corporación local es competente en la prestación de los servicios sociales, pero la ordenación, la organización de los equipos, la normativa al respecto es una competencia que corresponde de manera exclusiva a la administración autonómica. Pero sí, en principio hay un compromiso por parte de la corporación local de exigir a la administración autonómica, incluso el propio colectivo ofreció su apoyo y colaboración, incluso del colegio profesional, para poder exigir a la administración que se tienda a una ratio inferior. Estamos hablando de una ratio ahora mismo de en torno a las 6.000 habitantes por trabajador social, por trabajadora social, y estamos hablando de que la recomendación por parte del Consejo General de Trabajo Social plantea unas ratios de 6.000 personas, de 6.000 habitantes. Por lo tanto, tendríamos la tendencia sería prácticamente doblar el número de trabajadoras sociales que hay actualmente en plantilla del ayuntamiento. Pero también somos conscientes de que es una exigencia que hay que plantear a la administración autonómica. En otras corporaciones, el Colegio de Trabajo Social de Madrid incluso plantea ratios de 1.700 habitantes. O sea que tampoco estamos planteando una ratio excesivamente exagerada o que plantee límites que no sean asequibles. De hecho, el propio Partido Socialista en otras corporaciones, en la administración de La Rioja, exigió junto a Podemos una ratio de 3.000 habitantes por trabajadora social. O sea que no estamos hablando de cuestiones que no se puedan plantear por parte de en otras administraciones autonómicas. Okay. Y bueno, un poco para finalizar la entrevista, no sé si ¿qué se puede hacer, digamos, desde los colectivos, desde las organizaciones políticas, sindicales y sociales de la ciudad para apoyar un poco estas que creo que son no solo justas, sino absolutamente razonables demandas de la plantilla de trabajadoras sociales municipales? Bueno, en principio hay un gran nivel de satisfacción por parte del colectivo porque ha habido un apoyo por parte de personas que acuden a los CEAS a solicitar atención y prestaciones y servicios. Ha habido un importante apoyo por parte de otros colectivos, de otros colegios profesionales y otros
y otras trabajadoras sociales de otras administraciones públicas y otras organizaciones. Eso se ha sentido por parte del colectivo, y por parte de las organizaciones sociales pues pedir que su solidaridad y apoyo en las reivindicaciones que se hacen desde el colectivo profesional. Quisiera poner en valor, no lo he dicho con anterioridad, que por parte del colectivo siempre se ha utilizado el femenino plural, porque mayoritariamente es un colectivo formado por mujeres. El colectivo de hombres es muy reducido, es mínimo en la plantilla de trabajadoras sociales, y llama la atención que en la plantilla municipal sean precisamente el colectivo de mujeres, principalmente los grupos en este caso el grupo A2, que es en el que está incluido las trabajadoras sociales, que comparativamente con respecto a otros colectivos de categoría inferior reciben en el cómputo salarial menos salario que otros colectivos de inferiores categorías. Incluso el colectivo femenino dentro del ayuntamiento, el colectivo de mujeres, su temporalidad es mucho mayor, casi 15 puntos mayor que en el colectivo de hombres dentro del ayuntamiento. Y desde el principio siempre se ha querido reclamar y reivindicar el que sea un colectivo principalmente formado por mujeres. Ok, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, José. Muchas gracias a vosotros. Ánimo y acierto. Gracias.